Bienvenidos mis queridos chismosos VIP. Prepárense para el bombazo de la semana porque tenemos una noticia que los va a dejar con la boca abierta. El drama ha llegado a niveles insospechados y no es cualquier chisme. Marc Anthony acaba de hacer una petición que ha puesto en el centro de la tormenta a J-Lo, y Nadia Ferreira no ha podido más. En medio de los reflectores y el resplandor interminable del espectáculo, la vida de las celebridades nunca está libre de polémica. A veces las historias que emergen parecen sacadas de una novela dramática, donde cada gesto y palabra son analizados, reexaminados y expuestos al público, y donde las fronteras entre la realidad y la especulación se desdibujan. En este complejo y fascinante universo pocos nombres generan tanto interés como Marc Anthony, Jennifer López y, más recientemente, Nadia Ferreira. Todo comenzó en una lujosa fiesta en Miami. Era una de esas noches en las que las estrellas brillan tanto en el cielo como en la tierra. Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, asistieron al evento, repleto de glamour, música y amistades compartidas. Desde el momento en que llegaron, todas las miradas se centraron en ellos, como suele ser habitual en su vida. Marc parecía la imagen de la elegancia, siempre seguro y carismático. Nadia, por su parte, no solo lucía espectacular, sino que también irradiaba la confianza de alguien que, a pesar de estar casada con una de las mayores estrellas de la música, estaba forjando su propio camino. Todo parecía marchar bien hasta que la conversación entre los invitados empezó a desviarse hacia un tema que muchos pensaban ya olvidado: Jennifer López. No era inusual que el nombre de J-Lo surgiera en estas charlas. Al fin y al cabo, había compartido muchos años de su vida con Marc, y ambos seguían siendo figuras destacadas en el mundo del espectáculo. Pero esta vez, la situación tomó un rumbo inesperado. Según los rumores que empezaron a circular después de la fiesta, fue en ese preciso instante cuando Marc, quizá influenciado por la nostalgia o tal vez por un impulso momentáneo, hizo un comentario que dejó a todos perplejos. Frente a un pequeño grupo de amigos cercanos, y con Nadia presente, supuestamente mencionó algo sobre una petición que había hecho a Jennifer López antes de su separación definitiva. Aunque los detalles iniciales eran vagos, lo que se insinuaba era lo suficientemente impactante como para que la noticia se propagara rápidamente. La supuesta solicitud de Marc a J-Lo habría sido un intento desesperado de reconciliación. Aunque ambos habían seguido adelante con sus vidas y encontrado nuevas relaciones y experiencias, parecía que una parte de Marc aún guardaba un rincón especial para la mujer con quien compartió tantos momentos. Se decía que antes de que todo concluyera definitivamente, Marc le habría pedido a Jennifer que reconsiderara su decisión de separarse y que le diera una última oportunidad para salvar lo que tenían. Al principio, muchos dudaron de la veracidad de la historia. Después de todo, tanto Marc como Jennifer habían sido extremadamente respetuosos respecto a su vida privada desde que decidieron tomar caminos separados. Pero lo que realmente avivó el escándalo no fue la supuesta confesión de Marc, sino la reacción de Nadia. Según testigos, en cuanto escuchó a Marc hablar sobre este tema, algo cambió en su expresión. Lo que había comenzado como una velada tranquila y agradable pronto se transformó en una escena tensa y cargada de emociones. Al oír sobre la petición que su esposo supuestamente había hecho a su exesposa, Nadia no pudo contenerse. Su reacción fue rápida y visceral. En un intento por controlar sus emociones, al principio trató de disimular, pero los presentes afirmaron que pronto comenzó a alzar la voz, exigiendo explicaciones. ¿Por qué estaba Marc mencionando a Jennifer en una ocasión tan trivial? ¿Por qué hablar de una reconciliación que nunca ocurrió? Y sobre todo, ¿por qué hacerlo frente a ella y sus amigos más cercanos? Lo que comenzó como un murmullo incómodo en una esquina de la fiesta rápidamente se convirtió en un enfrentamiento que nadie pudo ignorar. Nadia, claramente dolida y visiblemente enfadada, dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar que su matrimonio se viera empañado por el fantasma de una relación pasada. Los gritos resonaron por todo el lugar, y aunque muchos intentaron intervenir para calmar la situación, Nadia no quiso escuchar razones. Se sentía traicionada, no solo por las palabras de su esposo, sino por el hecho de que esas palabras trajeran consigo un torrente de inseguridades y recuerdos que ella había preferido dejar en el pasado. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas tanto a Marc Anthony como a Jennifer López o Nadia Ferreira, suscríbete a nuestro canal Chisme VIP, y sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y de cómo estas tres figuras del espectáculo han vivido esta situación de brutal enfrentamiento. La tensión era palpable. Los presentes no sabían si quedarse o marcharse,
pero la mayoría optó por no moverse, esperando ver cómo se desarrollaría todo. Mark, por su parte, parecía sorprendido por la magnitud de la reacción de Nadia. Según algunos testigos, intentó calmarla explicando que no era su intención faltarle al respeto ni mucho menos, pero sus palabras no fueron suficientes. Nadia se sentía humillada. Para ella, hablar de Jennifer López en esos términos era más que una simple conversación inocente, era una afrenta directa a su relación. La fiesta terminó abruptamente con Nadia abandonando el lugar visiblemente alterada, mientras Mark se quedó atrás tratando de explicar a los pocos amigos que quedaban que todo había sido un malentendido. Sin embargo, la prensa y los tabloides no tardaron en hacerse eco de la situación. En cuestión de horas el incidente estaba en boca de todos, y las especulaciones sobre el estado del matrimonio entre Mark y Nadia empezaron a circular. La controversia se intensificó cuando, unos días después, Jennifer López fue vista en un evento en Los Ángeles. Aunque no hizo comentarios directos sobre el asunto, su presencia fue suficiente para que los rumores se multiplicaran. Algunos medios insinuaban que tal vez había más en la historia de lo que se había dicho inicialmente, mientras que otros sugerían que todo podría haber sido simplemente una mala interpretación de una conversación inocente. Sin embargo, la historia seguía alimentando los titulares. Nadia, por su parte, se mantuvo alejada de los medios durante algunos días. Se decía que estaba profundamente afectada por lo ocurrido y que incluso había considerado la posibilidad de distanciarse de Mark durante un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseaba en su relación. Amigos cercanos a la pareja revelaron que aunque Mark intentaba restarle importancia al incidente, Nadia no podía dejar de pensar en la posibilidad de que su esposo aún albergara sentimientos no resueltos hacia Jennifer. El escándalo llegó a tal punto que empezaron a surgir teorías sobre lo que realmente había sucedido entre Mark y J-Lo antes de su separación definitiva. Algunas fuentes afirmaban que efectivamente Mark había hecho una petición de reconciliación, pero que Jennifer había rechazado cualquier posibilidad de volver a intentarlo, dejando claro que sus caminos debían separarse para siempre. Otros, en cambio, sugerían que la supuesta petición nunca existió y que todo había sido una invención de los medios ansiosos por encontrar una excusa para hablar de las estrellas. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que el incidente dejó una marca en la relación entre Mark y Nadia. Aunque públicamente intentaron mostrarse como una pareja unida y fuerte, los rumores sobre tensiones internas no cesaron. Algunos expertos en el mundo de las celebridades señalaron que, para Nadia, la sombra de Jennifer López siempre estaría presente en su matrimonio y que lidiar con ello sería uno de los mayores desafíos que tendría que enfrentar. A medida que pasaban las semanas, la historia comenzó a desvanecerse de los titulares, pero el impacto en la vida personal de los involucrados seguía siendo evidente. Mark y Nadia intentaron continuar con sus vidas, asistiendo a eventos y mostrándose juntos en público, pero los murmullos sobre el incidente no desaparecieron por completo. Cada vez que aparecían en público, las miradas y comentarios parecían recordarles lo ocurrido, y la tensión seguía latente. Para Jennifer López, en cambio, la situación pareció tener poco impacto directo. A pesar de los rumores y especulaciones, continuaba enfocada en su carrera y su relación con Ben Affleck. En varias entrevistas posteriores, aunque se le preguntó indirectamente sobre su relación con Mark, siempre evitó entrar en detalles, dejando claro que prefería mantener el pasado en el pasado. No obstante, lo que quedaba claro era que aunque las relaciones del pasado pueden terminar, su influencia puede perdurar mucho más de lo que las personas están dispuestas a admitir. Para Mark, Jennifer siempre sería una parte importante de su vida, no solo por los años que compartieron, sino por los recuerdos y experiencias que vivieron juntos. Para Nadia, esto significaba enfrentarse a una realidad que quizá no había previsto cuando se casó con uno de los cantantes más famosos del mundo. El escándalo, aunque breve, dejó una huella duradera en todos los involucrados. En última instancia, la historia se convirtió en un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde la vida de las personas se desarrolla bajo la lupa constante del público, las emociones y sentimientos siguen siendo profundamente humanos. A veces esos sentimientos, por más que se intenten controlar o dejar atrás, pueden resurgir en los momentos más inesperados, generando tormentas que nadie pudo prever. Mientras la tensión en la fiesta alcanzaba su punto álgido, las miradas curiosas de los presentes se multiplicaban. Lo que al principio había sido un comentario casual en una conversación íntima se transformó en un torbellino de emociones que nadie pudo detener. El ambiente, antes lleno de risas y música suave, se tornó pesado, casi irrespirable. Algunos invitados intentaban continuar con sus charlas,
pero era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo en esa esquina. Nadia, quien hasta ese momento había mantenido una actitud impecable, estaba al borde de perder el control. Su belleza y elegancia, siempre a la altura de cualquier ocasión, parecían opacadas por la furia que se gestaba en su interior. Lo que más le dolía no era la mención de Jennifer López en sí, sino el contexto en el que surgió. En su mente los ecos de la conversación resonaban como una traición a su confianza, una afrenta personal. ¿Cómo podía Mark hablar de una reconciliación fallida con su exesposa y, aún peor, hacerlo en su presencia? Lo que para algunos podría parecer una simple reminiscencia del pasado, para Nadia era mucho más profundo. El círculo de personas alrededor de ellos intentaba desviar la atención, aunque en vano. Unos pocos se atrevieron a susurrar, pero pronto se dieron cuenta de que cualquier intento por suavizar la situación sería inútil. El rostro de Nadia reflejaba una mezcla de sorpresa, dolor y una creciente ira que no sabía cómo controlar. Quienes estaban cerca notaron cómo apretaba los labios, probablemente para no dejar escapar todo lo que sentía en ese momento. Mark, por su parte, se mantenía en una especie de incredulidad. No esperaba que un comentario que en su mente había sido inofensivo provocara una reacción tan intensa. Sin embargo, en su expresión se podía leer algo más, una sombra de arrepentimiento. Tal vez, en lo más profundo, sabía que había cruzado una línea que no debía cruzar. Pero ¿cómo explicarle a Nadia que sus palabras no significaban lo que ella temía? ¿Cómo hacerle entender que mencionar a Jennifer no era un reflejo de un amor no resuelto, sino simplemente un recuerdo de un capítulo que él consideraba cerrado? Los testigos de la escena no podían evitar notar la creciente frialdad en los gestos de ambos. Mientras Nadia se alejaba un poco tratando de recuperar la compostura, Mark intentaba alcanzarla con palabras suaves, casi en un susurro. Pero era evidente que cada frase que él pronunciaba parecía avivar aún más el fuego en su interior. ¿Por qué ahora?, preguntó Nadia, con una voz quebrada pero llena de determinación. ¿Por qué sigues trayendo esto a nuestra vida, y frente a todos? Mark levantó las manos en señal de rendición, intentando apaciguar la situación. No es lo que piensas, solo estábamos hablando del pasado. No tiene nada que ver con nosotros, Nadia. Sin embargo, esa respuesta, lejos de calmarla, parecía intensificar aún más la tensión. Para Nadia, cada palabra que Mark pronunciaba era como una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. No podía creer que su esposo, con quien había decidido compartir su vida, estuviera evocando una relación pasada, y mucho menos una en la que al parecer había quedado una petición sin resolver. Era evidente que Nadia no podía aceptar lo que estaba sucediendo, al menos no en ese momento, y menos aún con la mirada de todos puesta sobre ella. En su mente la idea de que Mark aún pudiera tener algún tipo de sentimiento hacia Jennifer, incluso si solo era nostalgia, era insoportable. Había luchado por construir su propio espacio en la vida de Mark, por dejar de ser vista como la nueva esposa o la joven pareja. Había invertido tiempo y esfuerzo en demostrar que su relación era sólida y que su amor era genuino. Pero ahora sentía que todo ese esfuerzo se desmoronaba en cuestión de minutos. La historia de la supuesta petición de reconciliación era lo que más le dolía. La mera idea de que Mark hubiera intentado salvar su matrimonio con Jennifer antes de que todo terminara, y que ahora lo mencionara de forma tan casual, la hacía sentir vulnerable. Era como si, de alguna manera, Mark nunca hubiera cerrado completamente ese capítulo, como si aún quedara algo pendiente entre ellos. Y para Nadia, eso era inaceptable. Los amigos cercanos que presenciaban la escena no sabían qué hacer. Algunos intentaban calmar a Nadia, mientras otros trataban de apartar a Mark para que le diera espacio a su esposa. Pero en el fondo, todos sabían que lo que estaba ocurriendo iba más allá de una simple discusión de pareja. Era algo más profundo, algo que tocaba la identidad de Nadia dentro de su matrimonio y su papel en la vida de Mark. Conforme pasaban los minutos, la situación se volvía más incómoda para los presentes. Algunas personas comenzaron a salir discretamente de la fiesta, intentando no llamar la atención. Los murmullos eran constantes y aunque muchos trataban de no mirar directamente, todos querían saber cómo terminaría todo. Lo que al principio había sido solo un comentario entre amigos se había convertido en el centro de atención de la noche. Después de unos minutos de silencio, Nadia finalmente se volvió hacia Mark. Su mirada ya no era solo de enojo, sino de profunda tristeza. En ese momento Mark pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había causado.
Su expresión cambió de la sorpresa inicial a una especie de comprensión dolorosa. Sabía que había herido a su esposa, y aunque no fue su intención, el daño ya estaba hecho. ¿Aún piensas en ella?, preguntó Nadia, con una voz temblorosa. Pero esta vez no gritaba, era una pregunta más profunda, más personal, que llevaba consigo todas las inseguridades que Nadia había intentado mantener a raya durante su relación. Mark negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, Nadia levantó la mano. No me digas que no. Lo siento, pero no puedo seguir fingiendo que no pasa nada, no cuando ella sigue siendo parte de nuestras vidas, en cada conversación, en cada comentario. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los pocos que quedaban en la fiesta contuvieron la respiración, esperando a ver qué diría Mark. Pero él, por primera vez en la noche, no tenía respuestas. La realidad era que aunque creía haber superado su relación con Jennifer, parecía que, de alguna forma, su pasado seguía interfiriendo en su presente. No olvides suscribirte a Chisme VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. La tensión entre ambos no se desvaneció de inmediato. De hecho, aunque la situación pareció calmarse superficialmente, quedó claro que esa conversación no terminaría esa noche. Ambos sabían que había mucho más por discutir, mucho más por aclarar. Para Nadia, la confianza en su relación se había visto profundamente sacudida, y no sería fácil regresar a la normalidad después de lo sucedido. Mientras la fiesta se desmoronaba lentamente con los últimos invitados despidiéndose en silencio, Mark y Nadia permanecieron juntos pero distantes. Ya no había gritos ni confrontación, pero las heridas abiertas aquella noche no sanarían rápidamente. La fiesta había llegado a un punto crítico, donde los pequeños detalles cobraban un significado abrumador, las copas a medio vaciar, las miradas furtivas de los invitados que no sabían si quedarse o marcharse, y el murmullo apenas audible de conversaciones que evitaban el tema principal. Todo esto contribuía a crear una atmósfera densa, cargada de incomodidad. Los ecos de los gritos de Nadia aún resonaban en la mente de todos, aunque el silencio entre ella y Mark ahora era ensordecedor. Cada pequeño gesto de los protagonistas de la noche, Mark y Nadia, era observado con atención obsesiva por quienes aún permanecían allí. Mark, visiblemente abatido, mantenía los brazos cruzados en una postura defensiva que dejaba claro que no sabía cómo manejar lo que acababa de ocurrir. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, angustia y una especie de resignación. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería probablemente malinterpretada, o peor aún, vista como un intento vano de calmar lo que para Nadia ya era una tormenta personal. Nadia, por su parte, caminaba de un lado a otro como si estuviera atrapada en una jaula invisible. Su respiración era agitada y sus movimientos nerviosos. A pesar de sus intentos por mantener la calma, su cuerpo traicionaba lo que pasaba por su mente, una combinación de celos, dolor y un creciente sentimiento de traición. Aunque ya no gritaba, su furia era evidente en cada gesto, en cada mirada fugaz que lanzaba a Mark sin decir una palabra. En su interior, libraba una batalla entre el amor que sentía por él y la vulnerabilidad que acababa de quedar expuesta. A su alrededor, las luces de la fiesta seguían brillando con una intensidad que contrastaba cruelmente con el caos emocional que se desataba entre ellos. Las sombras que proyectaban esas luces acentuaban los rostros tensos de los pocos que se atrevían a quedarse como testigos de la escena. Algunos lo hacían por curiosidad, otros por auténtica preocupación por la pareja, pero todos sabían que estaban presenciando algo que iba más allá de una simple discusión conyugal. La música de fondo que antes llenaba el ambiente con una alegría despreocupada, ahora sonaba casi irónica. Las suaves notas de una balada romántica parecían acentuar el drama que se desarrollaba. Para Nadia, esas melodías probablemente sonaban como una burla, un cruel recordatorio de la desconexión que en ese preciso momento sentía con su esposo. La canción hablaba de un amor eterno y una confianza inquebrantable, conceptos que ahora le parecían inalcanzables. La distancia entre Nadia y Mark no era solo física, era emocional. Cada centímetro que los separaba era una manifestación tangible de la barrera invisible que se había levantado en cuestión de minutos. Mark intentaba cerrar esa brecha, pero cada paso que daba hacia ella era recibido con una mirada helada o un gesto que lo detenía en seco. Para él, la situación parecía absurda en muchos niveles, a pesar de la magnitud de la reacción de Nadia, no podía evitar pensar que todo había surgido de algo pequeño, de un malentendido.
Pero al mismo tiempo una parte de él comprendía que para Nadia no era solo un comentario, sino algo mucho más profundo. La historia de Mark y Jennifer López era conocida por todos. Su matrimonio había sido la unión de dos gigantes de la música y el entretenimiento, una relación que fascinó a los medios y al público durante años. Compartieron momentos icónicos en la vida pública, pero también lucharon con sus propios problemas en privado. Las personas cercanas a ellos sabían que su separación no había sido fácil y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, el vínculo entre ellos, por más roto que estuviera, nunca desapareció por completo. Para Nadia, esta realidad era una presencia constante en su matrimonio. Aunque Mark se esforzaba por demostrarle que su amor por ella era genuino y profundo, la sombra de Jennifer siempre estaba presente, proyectada por la prensa, por los recuerdos de quienes conocieron a la pareja, y en ocasiones, por los propios actos o palabras de Mark. Cada vez que aparecían juntos en un evento, los medios no podían evitar comparar a Nadia con Jennifer, alimentando una narrativa que ella intentaba ignorar, pero que en momentos como este se volvía imposible de esquivar. Mientras Nadia seguía caminando de un lado a otro, intentando procesar lo sucedido, los pensamientos la acosaban. Recordaba todas las veces que tuvo que enfrentarse a comentarios en redes sociales, en revistas de espectáculos, incluso de amigos cercanos, donde la comparaban con Jennifer. La descripción de Nadia como la joven esposa de Mark siempre llevaba consigo una comparación implícita con su predecesora. Aunque nadie lo admitiera abiertamente, ese asunto la afectaba más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Para ella, este incidente no era simplemente una cuestión de celos superficiales, era un recordatorio doloroso de que por mucho que intentara construir su propio espacio en la vida de Mark, siempre habría una parte de él que pertenecía a otra persona. Escuchar aquella noche que Mark había intentado reconciliarse con Jennifer en su momento, incluso si había sido antes de conocer a Nadia, la hacía sentir como si su relación siempre hubiera sido una opción secundaria, una alternativa a algo que no funcionó. Cada vez que recordaba las palabras de Mark y aquella mención casual a la reconciliación fallida, su mente volvía al mismo punto: ¿qué habría pasado si Jennifer hubiera aceptado? ¿Dónde estarían ellos ahora? ¿Habría existido un nosotros? Nadia sabía que no podía quedarse atrapada en estas preguntas, pero esa noche su mente se negaba a liberarse de esos pensamientos. La incertidumbre y la inseguridad la envolvían como una red asfixiante. Mark, por su parte, seguía buscando la manera de acercarse a ella, intentando encontrar las palabras adecuadas para desactivar la situación, pero cada vez que trataba de hablar, sentía que no tenía derecho. Sabía que cualquier explicación sería insuficiente. ¿Cómo justificar algo que para nadie era tan doloroso? En su mente, la conversación sobre Jennifer no tenía la carga emocional que veía ahora en los ojos de su esposa, pero ya no importaba lo que él pensara, lo que verdaderamente importaba era lo que Nadia sentía. Los amigos más cercanos de la pareja, que en algún momento habían intentado mediar, ahora estaban atrapados en la incomodidad del momento. Algunos trataban de mantener pequeñas conversaciones entre ellos, como si eso pudiera distraer la atención de la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Otros miraban a Mark con una mezcla de empatía y preocupación. Sabían que él no había tenido la intención de causar tanto daño, pero también comprendían que este incidente podría tener repercusiones mucho más profundas en su relación de lo que Mark mismo podía imaginar. El tiempo en esa sala parecía moverse de forma extraña, como si todo sucediera en cámara lenta. Cada segundo se alargaba interminablemente mientras la tensión entre Mark y Nadia aumentaba. Aunque ya no había palabras ni gritos, el silencio estaba cargado de sentimientos no expresados. Y en ese mutismo Mark se dio cuenta de algo que lo golpeó con la fuerza de una revelación dolorosa. Tal vez, en algún rincón de su mente, la parte de él que vivió esos años con Jennifer nunca se había cerrado del todo. Esa comprensión lo dejó paralizado. No es que todavía sintiera amor por Jennifer ni que quisiera volver con ella, pero darse cuenta de que el simple hecho de mencionar su nombre podía causar tanto dolor en Nadia le hizo cuestionarse si realmente había hecho lo suficiente para dejar ese pasado atrás. Tal vez había subestimado lo que esa parte de su vida significaba para Nadia, y lo que ella sentía al escuchar que la gente hablaba de su matrimonio anterior. Mientras la música seguía sonando, en un contraste casi cruel con la realidad emocional que ambos enfrentaban, la noche continuaba. Las luces brillaban y la fiesta aún no había terminado oficialmente, pero para Mark y Nadia, lo que había empezado como una celebración entre amigos se había convertido en un crisol donde se revelaban las tensiones más profundas de su relación, tensiones que ninguno de los dos sabía cómo resolver.
El ambiente en la sala, cargado de tensión emocional, parecía haber alcanzado un punto de no retorno. A pesar del aparente silencio entre Mark y Nadia, los pequeños gestos hablaban por sí mismos. El brillo en los ojos de Nadia, que solía reflejar seguridad y pasión, ahora estaba teñido de una profunda melancolía. Era como si en ese preciso momento estuviera enfrentándose no solo a su esposo, sino también a un pasado que nunca fue suyo, pero que siempre había estado presente. Las luces que iluminaban la sala de la fiesta resaltaban los detalles de la escena con una claridad implacable. Los mechones de cabello de Nadia, que antes caían con elegancia sobre sus hombros, ahora estaban desordenados, reflejando su estado de ánimo. Su vestido, que al inicio de la noche había capturado la atención de todos por su sofisticación, ahora parecía una prisión que la mantenía atrapada en una velada que ya no deseaba seguir viviendo. En su mente las palabras de Mark no dejaban de repetirse como un eco interminable que la atormentaba. No es lo que piensas, había dicho él, intentando suavizar el golpe. Pero para Nadia esas palabras solo eran un recordatorio de que por mucho que Mark intentara explicarse, nunca comprendería completamente lo que ella estaba sintiendo. Para ella el problema no era solo lo que Mark había dicho, sino lo que esas palabras simbolizaban. Nadia había luchado por forjar una identidad propia en una relación en la que inevitablemente siempre había comparaciones. Comparaciones con una mujer que en muchos sentidos era inalcanzable. Jennifer López no solo representaba fama o éxito, sino el hecho de que Mark había compartido una vida entera con ella, había formado una familia a su lado. Y aunque esa etapa ya había quedado atrás, la sombra de Jennifer seguía presente de una manera que Nadia no podía ignorar. A lo largo de los años, había aprendido a convivir con esa sombra, a aceptar que era parte del paquete que implicaba estar casada con alguien como Mark. Pero esa noche todo lo que había mantenido cuidadosamente bajo control explotó. Cada comentario que había escuchado a lo largo de su relación, cada mención de Jennifer en la prensa, y cada comparación que los medios hacían entre ella y la exesposa de Mark, ahora pesaban sobre sus hombros. Hasta ese momento Nadia había logrado mantener la calma, ignorar las especulaciones, pero al enterarse de que Mark había intentado salvar su matrimonio con Jennifer antes de que todo terminara, se dio cuenta de que por muy sólida que fuera su relación con él, nunca estaría completamente libre de ese pasado. Le resultaba complicado procesar que aunque Mark había insistido una y otra vez en que su vida con Jennifer pertenecía al pasado, aún existía una vulnerabilidad en su relación. Esa noche Nadia fue testigo de la posibilidad de que en algún rincón de su corazón, Mark todavía cargara con fragmentos de esa antigua relación, aunque solo fueran recuerdos o emociones no resueltas. No es que dudara del amor de Mark por ella, pero esa mención casual a la reconciliación fallida había abierto heridas que ni siquiera sabía que tenía. Se preguntaba si en algún nivel siempre estaría compitiendo con una versión idealizada de Jennifer, una versión que Mark quizás mantenía oculta, incluso de sí mismo. Mark, por su parte, se mantenía rígido, sintiendo que cada segundo que pasaba empeoraba la situación. Las palabras que había intentado usar para calmar a Nadia solo parecían agravar las cosas. No había querido decir nada que causara tanto dolor, pero al ver el impacto devastador que sus palabras habían tenido, se dio cuenta de que había tocado un tema mucho más delicado de lo que jamás imaginó. Mark siempre había sido alguien que prefería evitar el drama, enfrentando las crisis con serenidad y lógica. Sin embargo, esa noche su intento de restar importancia a su comentario solo lo había alejado más de Nadia. Para él, la relación con Jennifer había sido una etapa importante de su vida, pero una etapa que creía haber cerrado por completo. Sabía que Jennifer era una mujer excepcional, alguien con quien había compartido mucho, pero también con quien las cosas no funcionaron. Y por eso había seguido adelante. Lo que no había considerado era cómo esa parte de su vida seguiría afectando su presente, su relación con Nadia. No había anticipado que al mencionar esa solicitud de reconciliación que nunca se concretó, despertaría viejas inseguridades en Nadia, inseguridades que hasta ese momento habían estado bajo control. La tensión en el ambiente era cada vez más palpable. Los invitados que permanecían cerca intentaban mantener conversaciones triviales, pero todos, sin excepción, estaban sintonizados con lo que ocurría entre Mark y Nadia. Algunos intentaban observar sin parecer entrometidos, mientras que otros, los más cercanos a la pareja, intercambiaban miradas cómplices, buscando una solución o alguna manera de intervenir sin empeorar la situación, aunque nadie se atrevía a dar el paso.
De fondo, las risas de otros invitados, que no estaban al tanto del drama que se desataba en ese rincón de la fiesta, sonaban desconectadas, casi irreales. Era como si existieran dos mundos paralelos en ese momento, el de la fiesta, que continuaba con su brillo superficial, y el del pequeño círculo donde Nadia y Mark luchaban con sus demonios personales. Cada risa, cada gesto alegre de aquellos que seguían disfrutando de la noche, contrastaba intensamente con el dolor palpable que flotaba entre ellos. A medida que los minutos avanzaban, la mente de Nadia seguía jugando con escenarios hipotéticos. ¿Qué habría pasado si? Esa pregunta la atormentaba. ¿Qué habría sucedido si Jennifer hubiera aceptado la solicitud de reconciliación de Mark? ¿Dónde estaría ella ahora? ¿Seguiría existiendo ellos? Aunque sabía que el pasado no podía cambiarse, esas preguntas no dejaban de surgir. Cada uno de esos pensamientos le recordaba que en algún momento, Mark había estado dispuesto a luchar por otro amor, por una relación que en ese entonces parecía digna de salvar. Y aunque esa lucha no prosperó, el simple hecho de saber que existió era suficiente para hacer tambalear los cimientos de la seguridad que ella sentía en su relación. Para Nadia, esto no se trataba solo de amor presente, sino también de identidad. Siempre había querido ser más que la esposa de Mark Anthony. Había trabajado arduamente para forjar su propia carrera, para que el mundo la viera por lo que era, una mujer fuerte e independiente, no solo una figura decorativa al lado de un hombre famoso. Pero esa noche, mientras miraba a Mark, no podía evitar sentirse arrastrada por una ola de inseguridades que la hacían cuestionar todo lo que había construido. El dolor de Nadia no era solo el de una esposa que escucha un comentario desafortunado. Era el de una mujer que se daba cuenta de que por mucho que intentara luchar contra los fantasmas del pasado, esos espectros siempre estarían ahí, acechando en las sombras, listos para aparecer en los momentos más inesperados. Aunque Mark no hablaba de Jennifer con frecuencia, esa noche había sido suficiente para que todo su mundo interno se desmoronara. Y mientras la fiesta continuaba, como si nada hubiera sucedido, Nadia sentía que estaba sola en su lucha, incluso con Mark a su lado. Y hasta aquí el chisme del día. Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Está Nadia en todo su derecho de estar furiosa con Mark? ¿Creen que J-Lo debería involucrarse o mantenerse alejada de este drama? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y no olviden suscribirse a Chisme VIP para no perderse ni un solo detalle de este escándalo que apenas comienza. Denle a la campanita para que siempre estén al tanto de los chismes más jugosos de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.